Hola queridos amigos, una vez más estamos juntos en nuestro programa Es mejor darse la mano que darse la espalda. En este capítulo tendremos el agrado de hablar acerca de una puerta de la Unidad de Justicia Vecinal que se llama el arbitraje. Y para ello estaremos contando con la presencia de nuestra querida María Francisca Huitano, jueza árbitro de la unidad, con quien podremos conversar acerca de las características de este servicio, de qué es lo que habitualmente ocurre cuando las personas asisten a ocupar el arbitraje, etcétera. También hablaremos de los testimonios, de lo que a ella le ha ocurrido durante el tiempo que ha estado trabajando y de todo aquello que a nosotros nos interesa en torno a la idea de solucionar los conflictos vecinales y los conflictos personales de la mejor manera posible. Como les decía, en el día de hoy, en este capítulo, nos va a acompañar como panelista invitada a nuestra querida jueza árbitro María Francisca Huitano, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias de estar acá. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Bien, ¿Sí? Muy bien, Juan Muy bien, Carlos, sí. gracias, sí. Hoy día vamos a hablar exactamente de tu tema, que es el arbitraje. Ya, Tú como juez árbitro sabes mucho de arbitraje. Sí. Pero antes de partir, me gustaría saber cómo fue, que nos repitieras un poco la historia, porque ya nos vimos una vez anterior, cómo fue que llegaste a la unidad. Hubo un concurso público, no entendí, Sí, bueno, ¿verdad? se llama un concurso público y la verdad es que a mí personalmente me interesó este tema porque se trata de un proyecto que es un estudio práctico, en realidad eso es lo que somos hasta este momento. ¿Es una suerte de Pero marcha blanca? Es una suerte de marcha blanca y fíjate lo interesante de esto, que es un proyecto que existe no desde ahora, digamos, no es un invento actual, sino que desde hace mucho tiempo plantea un poco más como tribunales vecinales, no como en definitiva se puso en práctica con la Unidad de Justicia Vecinal, pero esbozando más o menos lo mismo, que decía relación con proporcionar soluciones alternativas a los conflictos de carácter vecinal, que es un espacio, digamos, un nicho que hasta ahora no está cubierto por ningún órgano, por ninguna entidad, y que sin lugar a duda, sí los conflictos vecinales, y por lo que yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo trabajando aquí, son realmente un problema que para las personas puede transformarse en algo muy grave, si es que no se atienden a tiempo. Bueno, a propósito, ustedes tienen un eslogan. ¿Podrías recordarnos Sí, el bueno, eslogan de la unidad? el eslogan del ministerio para este proyecto es para que algo chico no deje la grande, lo que es muy cierto, es decir, puede parecer un poco risible si se quiere, pero efectivamente lo que se pretende a través de la resolución de conflictos vecinales es atacar esos pequeños problemas que si no son atendidos a tiempo pueden eventualmente provocar incluso delitos, digamos, homicidios. ¿Cuántas veces hemos escuchado las noticias que dos vecinos por una pugna, porque se miran feo, porque se caen mal y luego va increciendo, digamos, y se van a las manos y en definitiva puede llegar a ocurrir un delito y eso se puede evitar si tú atacas el problema, que parece pequeño, a tiempo? Sí, a mí me gusta particularmente el eslogan porque pone de relieve el hecho de que en realidad las cosas no necesariamente son pequeñas, pese a que sean vistas así. Aunque sea Claro. el problema sea cotidiano, sea doméstico, sea un perro, ruidos molestos, hablábamos la otra vez. Sí. Pese a que pudiera parecer una cosa menor en comparación con algo más grave, un choque, Sí, no y sé, yo un te delito, diría que menor, son cosas importantes. efectivamente, como dices tú, comparado con cosas graves judicialmente, por Claro, así decirlo. claro. Pero si tú te das cuenta, yo creo que este tipo de problema es el que más afecta la vida diaria de las personas. Porque una demanda judicial, un problema ya de carácter mayor, efectivamente es muy molesto, todo lo que tú quieras, pero es algo que está lejos de ti, es decir, está en tribunales. Bueno, y le ocurre a una persona Claro, entre miles, ¿no? es algo que tú vives a diario, es decir, si Ajá. tienes algún conflicto con tu vecino, efectivamente todos los días de tu vida se van a ver menoscabados, vas a estar incómodo, vas a estar molesto, entonces yo te diría que es mucho más grave incluso que los problemas mayores, me parece a mí, porque te ataca la calidad de vida a diario. Sí, yo estaba pensando justamente en eso, el hecho de que por ser cotidiano y ser doméstico quizás se le quita importancia en términos de apariencia. O sea, si uno ve en las noticias a dos vecinos peleándose por un perro, le parece menos importante Claro. que se quemó una industria de no sé cuántos millones de dólares. Pero desde el punto de vista justamente del que está en el problema, Sí, claro. esa cotidianeidad, cosa que pasa todos los días, 8 horas Absolutamente. diarias durante, no sé, Es decir, yo toda creo la que eso semana, se el transforma mes. en una angustia para la persona que lo Exacto. vive y a diaria y en un lugar donde es aquel donde más protegido te sientes, que es tu casa, que es tu domicilio.
que es tu barrio, tu entorno. Entonces, que eso se vea afectado por un conflicto vecinal, la verdad es que te hace la vida mucho más ingrata, que incluso a veces un problema más grande, entre comillas, ¿te fijas? Nosotros en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Hablamos de don Juan y don Luis, ¿te De acuerdas? don Juan y don Luis, sí. Don Juan era Estábamos el hablando... requirente y don Luis era el requirente. Porque estábamos hablando del procedimiento. Sí, estábamos hablando del de procedimiento sí, flujo. sí, efectivamente. Bueno, para don Juan, me imagino yo, ¿no? Y te pregunto cómo ha sido tu experiencia en torno al arbitraje, llegar a su lugar a su vivienda, a su lugar de donde él vive. Supongamos que es un pasaje, ¿no? El momento que pisa, la entrada del pasaje ya se le debe convertir. Claro, porque en una sabe que se va a encontrar agobiante. con el vecino, sabe que va a ejemplo. tener un problema. Claro, por supuesto. Yo creo que esa angustia es tremenda para quien lo vive a diario. Por supuesto que sí. Entonces, después de todo tan chico no lo es. Después ¿verdad? de todo no es tan chico. ¿Cierto? Sí. Bueno, yo creo que justamente ese es uno de los valores de este programa y de lo que ustedes hacen, el hecho de poner, insisto, de relieve que la vida cotidiana, las relaciones sociales, las relaciones vecinales son de suma importancia Absolutamente. en Yo torno creo a la que, idea de la calidad de vida personal. absolutamente. Yo creo que de hecho ese es uno es el espíritu en sí del proyecto, el poder recomponer un poco los vínculos, el volver un poco a la convivencia grata y sana entre vecinos, que es tan útil a veces, ¿no es verdad? Rescatar esas cosas, resolviendo los conflictos que se puedan dar al interior de una comunidad. Eso es sin duda, la recomposición de vínculos, uno de los espíritus de este proyecto, es decir, las relaciones humanas, la convivencia, que es lo más básico, digamos, la convivencia doméstica, que es desde donde tú te mueves hacia afuera, que es tu casa, donde tú vives. Claro, y uno tiende a restar la importancia, pensando en que quizás uno tiende a darle mayor relieve, mayor importancia a las cosas como que se dan de vez en cuando. No sé, para decirte una tontera, el cumpleaños, el año nuevo, la Pascua son cosas importantes para uno. Los niños esperan la Navidad por los claro regalos, que que sí. sea. Ocurre una vez al año, se le da mucha importancia. Pero todos los días de tu vida sumados, suman mucho más que eso, digamos. Sí, O sea, por si la pasas supuesto. mal, 364 días al año y la pasas bien en Navidad, tiene mucha más importancia en definitiva. Sí, oye, y es increíble como a nosotros nos ha tocado ver de repente casos de dos vecinos que están en un conflicto por años, es decir, por años, no te digo 10, no te digo 15, te digo 20 o 25 años en el mismo conflicto y cómo eso ha mermado su calidad de vida. Y se ha dado en nuestra unidad de justicia vecinal de Macul casos como ese, que los hemos considerado bien emblemáticos y que se han resuelto, y muchas veces en puertas como la mediación, que se realizan a través de un tercero que es imparcial, que escucha a las partes y que trata que ellas lleguen a una instancia de acuerdo. Son soluciones un poco colaborativas, pero en definitiva, si tú piensas, eso es en base a una sesión versus un problema que lleva 25 años, entonces es efectivo. O sea, si tú te das cuenta, el hecho de que se haga un espacio de conversación, que muchas veces no lo han tenido porque no se han dado las condiciones, era simplemente eso. ¿Te fijas? Y se ha solucionado problemas como ese, como el que te comento, lo que no deja de sorprender y de hacerme llegar a pensar de que efectivamente esto es una necesidad, es decir, resolver los conflictos vecinales, las unidades de justicia vecinal son algo que realmente es útil para la comunidad. Y muy necesario, ¿eh? Yo te insisto con Para esto mí sí. de que se está poniendo sobre la mesa el hecho de que la convivencia diaria entre personas es un elemento de vital importancia para mantención o la mejoría de la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Uno generalmente piensa en, no sé, pensemos en vecinos, en mejorar los accesos, pavimentar, qué sé yo, las calles, las plazas, poner juegos en las plazas, el tendido eléctrico, no sé, etcétera, que llegue la micro lo más cerca posible, como cosas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pero que son cosas muy puntuales, para mi gusto, que son muy puntuales y que ocurren de vez en cuando. Claro. Y que una vez que ocurren, claro, se mejoran los accesos, se mejora la calidad de vida, pero no tienen el peso relativo, comparativamente hablando, con esto que tú me estás diciendo. Al tema de la convivencia. Porque tú dices 20 años pasándola mal con alguien y tú dices, ¿cambiáis eso porque la micro queda 4 cuadras más allá? Por supuesto. Yo prefiero caminar todos los días 4 cuadras Claro, que estar enojado con mi vecino durante Claro 25 años, que es toda una Imagínate vida. tú. ¿no? Sí. Sí. Hablemos un poco del arbitraje. En la presentación hablábamos de don Juan y hablábamos de don Luis. Sí. Don Juan era el requirente y don Luis era el requerido, ¿cierto? Sí. Llevaba don Juan con su queja, qué sé yo, lo encuentra la gente ahí, Jocelyn y César. César, que son nuestros, Jocelyn es la recepcionista, claro, y César es el asistente administrativo, que ellos son la cara de nuestra La cara, unidad cuando llega alguien a pedirnos ayuda. Exacto, y esto se registra, ¿verdad? Y luego se envía al equipo de evaluar. Exacto.
donde está Llegaba Carolina el García. requerente, acuérdate que llegaba el requerente. Llega el requerente. Hace presente su situación, es atendido por el equipo evaluador y luego Carolina hace la tarea de la facilitación, que es ya contactar al requerido. Al requerido, es decir, que es aquel la con el pega que tenemos difícil, el diría yo. conflicto, claro. Entonces, eso es más difícil, claro, porque quien va, obviamente que tiene interés en solucionarlo, pero no sabemos si la persona con Claro. quien tiene el problema, este vecino que ha ido, realmente quiere solucionarlo, cómo nos va a recibir si vamos, ¿te fijas? Entonces, Sí. son cosas que, bueno, esa es la tarea dura que le toca a Carolina. Pero lo hace muy bien ella, sin lugar a Sí, dudas. fíjate que ha sucedido en general, yo te diría que la generalidad de los casos el requerido va, concurre, tiene intenciones y en el fondo igualmente, al igual que el requerente, quiere solucionar el problema. También es un problema para él. Porque los 20 o obviamente si 25 tú años son hablas de para un él también. conflicto pues. entre vecinos, el conflicto lo tienen los dos. Yo creo que no habría ninguna persona en este mundo que optara por vivir en problemas en Claro. su casa, digamos, con el resto de sus vecinos versus tener la posibilidad de solucionarlo. O sea, yo creo que propuesto así nadie te diría que no. Y eso Pero es lo que nos ha pasado hasta ahora. Eso me hace pensar una cosa, fíjate que es tal vez parte de la naturaleza humana, o es propio de las personas, el buscar la solución o el querer estar en paz con los demás. Sí, Pese a claro. que algunas personas pudieran ser muy conflictivas de vez en cuando, o ser calificadas de conflictivas, en el fondo quizás todos tenemos el mismo ánimo. Sí, ¿no? claro, yo El creo ánimo de vivir tranquilos. de vivir tranquilo Sí. y de vivir en paz con... a ver, lo que quiero decir es que no solamente vivir tranquilo, sino que entendemos que parte de esa tranquilidad, o parte importante de esa tranquilidad, es estar bien con los demás. Pasa por eso, sin duda. ¿Cierto? Sin lugar a dudas, sí. Efectivamente yo creo que es así. Ya, vamos con don Juan. Entonces don Juan va, lo recibe el equipo de valor, le da el visto bueno al requerimiento Escucha de el él. problema y trata de calificar qué tipo de conflicto es, porque las personas a veces, bueno, no son abogados, no tienen nociones muchas veces de lo que se trata su conflicto y a veces hay cosas jurídicas, otras veces no hay cosas jurídicas, por eso el equipo evaluador es multidisciplinario. Hay un abogado, un asistente social y Carolina García, que es la psicóloga y la facilitadora que ya estuvo en el programa. Entonces es importante ir determinando qué tipo de problema es. Muchas veces algo netamente jurídico, por ejemplo, copropiedad. Otras veces son disensiones vecinales, simplemente yo me llevo mal con el vecino por, qué sé yo, algo que pasó hace muchos años o nuestras familias siempre se han llevado mal, no sé, pero por ejemplo, entonces luego que el equipo evaluador escucha el problema, le ofrece cuáles son las alternativas de solución que tenemos. Y estas son las puertas. Y Las aquí, puertas, ¿no? claro, Hemos y hablado una de un principio de las esas- puertas. una Una de de las esas puertas puertas es el El arbitraje. arbitraje. Tenemos también la mediación. Y la conciliación. Y la conciliación. Y el juzgado de Y policía finalmente jugaba policía local, ¿cierto? sí, claro. ¿Qué es lo que supongo yo se tratará de evitar en lo posible? Se trata de evitar, pero lo no es que posible. se trate de evitar, ¿No? la verdad es que el requerimiento de las personas yo creo que es lo que manda un poco cuál será la puerta por la que finalmente se opta, porque esto es voluntario, perfecto. es decir, puede que llegue una persona, Ustedes un lo requerente, deducen de la conversación con las claro, personas, entonces deducen cuál es la evidentemente puerta. el equipo evaluador, como es un equipo de profesionales, para su caso muchas veces dice, mire, sabe que en razón de nuestra experiencia, de todo lo que Perfecto, sabemos, perfecto. le proponemos esta, pero usted vea cuál es la que le gusta o le sirve o cree que es más apropiada. Ya. Y luego hablamos con el requerido para que para saber cuál es la que él también Bien. decide. Entonces, ya, La idea es que está haya don Juan, coincidencia. y dice don Juan, quiero el arbitraje. Y supongamos que el requerido también decide el arbitraje. Los dos están de acuerdo con Bueno, el en arbitraje. ese caso Y ahí ingresan a mi puerta. le golpean la puerta y dice... No, el arbitraje es un procedimiento que se habla de puertas porque este es un No, sí, sistema sí, sí, pensado como multipuertas en el sentido que hay varias salidas Hay varias alternativas. alternativas. Varias puertas que tú puedes tomar para solucionar tu conflicto. No, la imagen de la salida es re interesante porque Entonces, es una como salida al bien problema. gráfico, Sí, claro, es una salida al exacto. problema. Ahora, ok, quieren arbitraje. Cuéntame un poco cuál es el caso típico que tú has tenido que ver en Bueno, este en tiempo que general, llevas a ver, trabajando. hay dos cosas aquí que juegan para efectos de la puerta. En primer lugar, las partes, ver en qué posición están unas con las otras. Es decir, muchas veces las personas no quieren sentarse a conversar y la verdad es que prefieren que haya un tercero que imponga una decisión porque no tienen interés en conversar con su vecino. ¿Ya? Y eso ya de inmediato tenemos que descartar la mediación y la conciliación. Porque si no hay sí. posibilidad de que se sienten a Exacto. conversar, no hay mucho más que hacer en esas puertas. Y por otro lado, que se trate de un conflicto de carácter jurídico, propiamente jurídico, en el que las partes tengan pruebas, en el que uno cree que tiene la razón por sobre el otro y el otro a su vez también. Entonces, cuando se dan todas estas hipótesis, la verdad es que siempre es más sugerible el arbitraje. ¿Ya? Porque estamos hablando de un procedimiento judicial en el cual yo soy nombrada como juez, digamos, y resuelvo, no pregunto, digamos, a las partes, escucho cuáles son sus testimonios, evidentemente recibo las pruebas, pero soy yo la que decide en definitiva cuál es la solución. Una Entonces, cosa, esto es un poquito más impositivo. sí, me gustaría hacer un paréntesis cortito que tiene que ver con lo que hablamos en la presentación.
en el primer capítulo, que es que tú decías en esa oportunidad que el juez árbitro siempre ha existido Sí. mucho tiempo, pero que normalmente, por ser un servicio caro, era ocupado por las grandes empresas o personas con seguramente con mucho patrimonio, Claro. que hay una cosa importante en juego. Sí. Entonces, quería decir lo siguiente, este proyecto, ¿no dijiste proyecto recién? ¿Cómo era? Es un estudio práctico. Este estudio práctico, Sí. que es la Unidad de Justicia haciendo Vecinal. levante de información, Claro, ver cómo funciona. exactamente. Este estudio práctico está acercando a la gente, de manera gratuita, un servicio que de alguna manera había sido exclusivo, Sí. ¿verdad? En el sentido de lo excluyente también, ¿no? Excluyente, ¿Cierto? claro. Dejando mucha gente afuera. Y está acercando un servicio que de mucha utilidad a las personas, a los vecinos de las distintas comunas. Claro. Bueno, en cuanto al arbitraje, efectivamente esta es una institución jurídica que existe contemplada en la ley desde hace muchísimo tiempo. Es una opción que siempre ha existido, el hecho de que tú puedas nombrar a un juez en tu controversia con otra parte y que ambos puedan nombrarlo, digamos, como quien dirima el conflicto. Esa es una posibilidad que existe y ha existido siempre. Y los árbitros tenemos distintas categorías. Yo soy árbitro arbitrador, lo que quiere decir que yo fallo conforme a la equidad. Entonces, un poco, si tú te vas dando cuenta, se va cada vez más relacionando el espíritu de la Unidad de Justicia Vecinal, porque yo fallo de acuerdo a la equidad. Esto quiere decir de acuerdo a lo que me parece más justo al caso puntual. Es decir, muchas veces puedo incluso alejarme de la ley para para tomar una decisión en un caso que se apega más a justicia que si yo aplicara la ley tal cual. Entonces, eso pasa un poco también en los conflictos vecinales, porque muchas veces es necesario ahondar en el conflicto y ver en realidad cuál es la solución más adecuada, que muchas veces no es la jurídica, no es la legal, muchas veces se tiene que alejar de ella. ¿Podrías Pero- poner un ejemplo de lo que ha sido tu experiencia? Sí, bueno, quería explicarte un poco el tema del arbitraje primero, Perdón, que era sí. lo que tú me habías No. preguntado, y que como procedimiento judicial, entonces, y como se trata de árbitros, como se trata de jueces privados, tú más o menos te imaginarás que sus honorarios son también costeados por las partes. Entonces, Sí, me imagino. experiencias de arbitraje gratuito no existen, no las hay. Los árbitros son jueces privados, cobran altísimos honorarios, y no es que esté reservado para grandes empresas, lo que pasa es que son quienes pueden costearlo. Claro. Entonces, así se ha dado la práctica y en materias vecinales la verdad es que es una experiencia inédita. Arbitraje en estas materias no existe otro proyecto parecido. ¿Ahora sí? Sí, tú, Bueno, tú crees que te... Quiero un ejemplo, que me ponga ¿Quieres un ejemplo ejemplo? de lo que te ha tocado hacer o ver en la práctica, en lo concreto. Bueno, de casos me ha tocado variedad de casos, copropiedad, por ejemplo, que es un tema bastante recurrente en la comuna de Macul, que es donde justamente nosotros tenemos nuestra oficina. Porque, claro, vivir en comunidad ya es un problema. Imagínate cuando vives en una copropiedad donde estás aún con una reducción de espacio más importante, donde hay ¿Qué áreas significa que tienes... en concreto copropiedad? Dos Bueno, personas viviendo en la copropiedad es misma un casa. edificio. A una casa. ya. Eso es un edificio, por Un edificio, ejemplo, o un emplazamiento de casas que comparten un territorio común. Entonces ahí tienes dos cosas, tienes tu dominio exclusivo sobre un departamento y además las áreas comunes, Ya. que esas son de todos. Entonces ahí comienzan los conflictos. ¿Quién usa esto? ¿Quién ocupa este estacionamiento? ¿Que porque alguien deja la pasada tapada? Entonces te fijas que ahí se van generando una serie de conflictos porque vivir con otras personas y compartir espacio ya es complejo. Entonces no todos se portan de la manera que nosotros nos comportamos, no todos tenemos las mismas costumbres, entonces se da bastante conflicto a nivel de copropiedad. Perdona, una cosa interesante de lo que tú me estás diciendo es el hecho de que problemas que por lo general no se resuelven. Yo tengo un caso de un familiar que tiene problemas con el estacionamiento de su departamento, que constantemente es ocupado por otras personas, por un vecino del primer piso. ¿Te das ¿no? cuenta? Y reclamos, peleas, discusiones, hablando con el administrador, qué sé yo. Claro. Y nuevamente estacionar, nuevamente. De tal manera que esa persona obviamente no solo no tiene la voluntad de solucionar el problema, sino que tampoco le da importancia al hecho de que no sea suyo. Ella Claro. es una mujer. Ella ocupa el lugar de otra persona y no tiene ningún problema moral, por así decirlo, No le ni con importa. freno, no le importa. Ya. Así de simple, ¿no? Y yo una vez me tocó ver un diálogo entre ellas dos, y él decía, aquí tanto color le ponís, y que aquí se pasa desocupado, qué sé yo, o sea, francamente no me importa. Claro, es Entonces, que ahí es un poco la falta de empatía. O sea, de realmente acuerdo, tendrías que pero poner- hay gente así, en un grupo de personas ciertamente. hay así como hay uno Lamentablemente. alto, hay uno bajo, uno flaco, uno gordo, hay personas que son Sí, así, es cierto. que meten bulla a las 3 de la mañana, que se cuando están todos viendo, etcétera. Esto es una instancia que ofrece una solución a eso. Aparece un tercero que le da un corte a este asunto, ¿no? Claro, es una solución judicial. Es una solución judicial. Es un juicio. Lo Y- que yo hago y es lo que tú un haces proceso tiene, judicial. ¿cómo se dice cuando es obligatorio? El otro tiene que acatarlo, no sé, tendrá un nombre Bueno, las técnico. sentencias judiciales son obligatorias en Son general obligatorias. porque la ley lo Tiene que dice. cumplirlo.
y el juez árbitro, digamos, es tan juez como un juez ordinario, solo que lo nombran las partes, no parte del Poder Judicial, es un juez privado, pero sus sentencias tienen la misma fuerza obligatoria que las de un juez ordinario. Entonces, en el caso, porque pues son las mismas partes las que te eligen, en el fondo, ahí está la obligatoriedad, la fuerza obligatoria. Estamos suponiendo a un grupo de personas que quieren resolver los problemas, y acá tenemos a una persona que no tiene la misma idea de problema del otro. Este no es problema ocuparle el estacionamiento, ¿verdad? Ahora, es interesante recordar que todas las puertas, es decir, si tú te fijas, va de más a menos impositiva. La mía es la más impositiva porque la decisión la tomo yo. Sí, estoy pensando en eso. Pero siempre la entrada es voluntaria. Claro, o sea, en el caso que tú me cuentes, yo creo que esa persona tal vez no quizá no quiera. Tal vez no quisiera, pero supongamos que quisiera, para el más rebelde, digamos, de los vecinos, esto es como una instancia, una muy buena instancia. No, por supuesto, pero ya ahí ya te denota si él quisiera ir, por ejemplo, que ya tiene cierta que no es tan rebelde. Y que quiere de alguna forma solucionar el problema. Claro. Pues yo creo que ahí se llana un poco el camino. Claro, pero es menos dado, por así decirlo, a la convivencia que en el caso de la mediación o la conciliación. Porque necesita un tercero que aparezca. Pero este tercero resuelve, y para el que está siendo víctima... Es que en la mediación también existe un tercero, pero a diferencia de mi labor, el tercero aquí en este caso... hace que las partes conversen, logra eso, genera un ambiente que las partes puedan llegar a un acuerdo. Eso es lo que estoy pensando, claro, pero acá apareces tú resolviendo, claro, ¿cierto? Entonces, para el que es, entre comillas, víctima de este abuso que es este señor que le ocupa el estacionamiento, tú apareces ahí como una solución efectiva, que de otro modo no habría tenido, porque ni con el administrador, ni diciendo, policía ni local, reclamando, lo que siempre en copropiedad la opción es... Tendría que ir al juzgado de policía local y la gente general dice no, pero ¿para qué? Pero policía local en definitiva es la imposición ya. de una multa. Claro. Y claro, para cursar la multa sigo estacionando. Y le pueden pasar multa hasta que se muera. Claro. Entonces la idea, por eso te digo, es la solución un poco más de fondo que la sanción por sanción, sino que un poco comprender y hacerse cargo del problema y en definitiva resolverlo desde adentro. Más allá de la imposición de la multa. ¿Tienes algún caso en particular en memoria, así como que nos puedes relatar de cómo ocurrió, cómo se resolvió? Bueno, justamente en copropiedad yo fui nombrada árbitro porque, bueno, es una figura legal, la ley de copropiedad es bien especial y permite que el juez árbitro sea nombrado por la asamblea y en ese caso pasa a tener las facultades del juez de policía local. Entonces es bien interesante. Entonces hay algunos condominios de Macul donde yo soy juez árbitro. Entonces en eso yo tengo la competencia de un juez de policía local. Perfecto. Y uno de esos era un condominio en donde existía un problema de que se estaban cobrando multas y la verdad es que esto a veces pasa por desconocimiento. Esas multas no eran regulares y no eran legales tampoco porque no estaban en el reglamento de copropiedad, que es donde deben estar. Y entonces llegó la parte demandante presentando una demanda solicitando que se declarase la invalidez de estas multas y que no se le cobrasen. Y la demandada era la presidenta del comité de administración, que es quien cursa las multas, quien está facultad para eso. Y en definitiva, bueno, esto era bien de ley, es decir, aquí yo no tenía mucha posibilidad de alejarme de la ley, porque la ley es clara, si las multas no están contempladas en el reglamento y las conductas por las cuales se multa descritas, la verdad es que no se puede, es así de simple. Entonces, y en definitiva fallé que esas multas no fueran cobradas, pues sí, no había mucho más que hacer, pero ese es un caso de copropiedad que era relacionado precisamente con un poco, no quiero decir que hay abusos, lo que pasa aquí en general es que hay harto desconocimiento de la gente, incluso de los miembros del comité de administración y del administrador mismo. Entonces muchas veces hacen cosas más allá de la ley, pero no por abusar, sino que porque no saben. Y eso me pasa mucho. Eso se ve harto. Y hay otro caso en que la tendencia sea la opuesta, es decir, que estando apegado a la ley, que tú hayas arbitrado y se haya resuelto. Bueno, he tenido varios casos. He tenido casos, por ejemplo, de organizaciones funcionales, que son, por ejemplo, estos comités de seguridad, de desarrollo. También poco problema con administración de dineros y de patrimonio. Casos en copropiedad también he tenido otros más. En definitiva, los casos que llegan a mi puerta son bastante más jurídicos, si te puedes dar cuenta. O sea, claro. ¿Cómo reaccionan las personas frente a esta instancia? Los dos están voluntariamente ahí, ¿cierto? Sí, claro que están con una buena disposición, pero en general, tanto así como es nuevo el servicio, es nuevo para ellos también. Claro. Esta figura, ¿no?, que aparezca el juez árbitro arbitrador. Claro. ¿Cómo en general se dan las sesiones, se dicen? Audiencia. La audiencia. Sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo es el tono? ¿Cómo es el Bueno, ambiente? hay dos audiencias en el procedimiento y la primera, que es la audiencia de compromiso, en donde ellos me nombran y firman un compromiso y yo acepto el encargo, obviamente tengo que aceptarlo, esos son requisitos para el nombramiento del árbitro. En esa instancia yo les explico de qué se trata.
Entonces ellos cuando toman la decisión, al final de la audiencia firman el compromiso, saben de qué se trata, saben cuáles son los plazos, los trámites en el procedimiento, están bastante informados, ¿ya? Entonces esa es un poco la idea. Y la segunda audiencia, que es la de juicio, que es en donde las partes son sus propios abogados, entonces ellos me presentan sus medios de prueba, tienen la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, entonces es algo bastante interesante, porque la gente, yo noto que trata de estudiar, investiga, entonces se va haciendo un poco cargo de su problema, y también me pasa que veo que va entendiendo un poco quién tiene un poco la razón y quién en realidad no la tiene, y ellos mismos lo van vislumbrando con la defensa que hacen de su caso, digamos. Entonces es súper interesante porque ellos se hacen un poco cargo de esto y se van haciendo responsables de defenderse a sí mismos. Entonces eso genera algo bastante educativo. Qué interesante, ¿eh? Estaba pensando como el hecho de que cuando alguien llega, es probable que llegue siempre con la sensación de que tiene la razón. Generalmente no pensar eso, pero eso es lo que tú dijiste. Claro. Entonces, que en el proceso de tener que estudiar, de lo que dices tú, de presentar las pruebas y todo demás, es probable que se vaya despejando justamente esa y en mis idea. audiencias yo también trato, un poco de explicar siempre el contexto legal. Entonces creo que eso también es instructivo, es educativo para las partes, en qué ámbito de cosas se ha movido, si está bien, si está mal, qué se puede hacer legalmente y qué no. Entonces yo creo que eso les va abriendo un poco los ojos respecto de cuál va a ser mi decisión. Fíjate, yo siempre digo lo mismo a propósito de educativo. Cuando yo estudié, en los años 80, mucho antes que tú debiste seguirlo, había un ramo que se llama educación cívica. Bueno, yo tuve educación cívica. ¿Tuviste educación cívica? Claro, sí. Por supuesto. Y ahí te explicaron una serie de cuestiones, ¿no? Que en esa época tal vez a uno no le resultaba como interesante o algo más, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, esto de vivir en ciudad, en civilidad, claro. ¿no? O sea, en términos de una comunidad. Y bueno, a mí me enseñaron a hacer un cheque, no sé si a ti también. No, cheque no, pero sí eran cosas como bien civiles, interesantes, que claro, son cotidianas de repente, claro. Hacer un telegrama, cosas así. En esa época se usaban los telegramas. Un telegrama. Cosas por el estilo. Y se enseñaban cosas como estas también, ¿no? Así como cuáles eran los deberes, los derechos, y cuál era la idea de estar viviendo en comunidad y que uno tiene muchos deberes. No solo tiene derechos, sino que tiene muchos deberes. Sí, claro que sí. Y lo que ustedes están haciendo de alguna manera es como actualizar eso, porque ese ramo desapareció. Sí. Hoy día no sea. Y no se le enseña a nadie. Yo lo veo en el caso de mis hijos, en el colegio, los hijos de alguien más, que no es algo que esté ahí como puesto sobre la mesa el hecho de que vivimos en comunidad y que esa comunidad requiere un orden, requiere, como dices tú, una suerte como reglamento personal, interno, no algo que uno necesite leer, sino como de sentido común casi. Claro. Y ustedes le están entregando esa herramienta a la gente. Sí, yo siento que, al menos en lo que a mí me sucede, y creo que debe suceder también en otras puertas, es ese el tema, un poco el que la gente vaya como tomando conciencia de una vez que ya ve cómo es el contexto legal y entiende qué es lo que se puede y qué no se puede hacer, y eso lo va viendo durante el juicio, ya un poco va comprendiendo qué es lo que hizo bien y qué cosas en realidad no tiene ninguna posibilidad de solicitar. Entonces eso es súper bueno, o sea, porque la gente va entendiendo por qué, no porque no, es decir, entendí por qué al final la sentencia fue desfavorable a mí, pero lo entendí. Claro, y tiene que entender varias cosas antes de entender eso. Claro. O sea, tiene que entender que es responsable, que la libertad, estoy inventando o adivinando, la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro. Cosas así que uno repite, pero que tienen mucho que ver con la vida en comunidad. No, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Verdad? Que si a mí no me gusta que me metan bulla, yo tampoco tengo que meter bulla, claro, etcétera, cosas por el estilo. Sí, la verdad es que ahora, sí. ¿es un fin declarado de este estudio práctico el que la gente adquiera esas herramientas, que sean educados, o es algo que ha ocurrido? Yo no sé si es la finalidad. Yo creo que nuestra finalidad es resolver conflictos. ¿Está declarado en alguna parte así como educar a la gente? No, o sea, es algo que ocurre yo naturalmente. Creo que a mí es algo que yo he visto, digamos, pero en definitiva nuestra labor es la de resolver conflictos pero ocurre. Con vías alternativas a las soluciones judiciales ordinarias, porque la mía también es judicial, pero un juicio arbitral. Pero esa es nuestra labor. Pero es un plus, de alguna entonces. forma, claro, ocurre, efectivamente ocurre, y eso se ha ido viendo y es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Es interesante porque lo que yo estoy pensando en el efecto multiplicador, en definitiva, a propósito de las clases de educación cívica, es que si alguien adquiere esa noción, la va a transmitir a alguien más. Es decir, si este es un padre de familia, eventualmente, yo creo lo más probable es que se lo transmita a sus hijos, que después de la explicación y dije, no, mira, perdí el juicio, supongo. Perdí, ¿por qué? Porque esto y esto otro no, y entendí, en realidad el otro tiene la razón. Claro. Y eso
a sus hijos les va a llegar como una noción de algo cierto, verdadero, y luego, bueno, ellos hablarán con sus compañeros, o alguien, este vecino hablará con otro vecino en una situación similar, Sí. y se va a producir un efecto Eso multiplicador. nos pasa en copropiedad. O sea, yo insisto con el tema, pero es que sabes que nosotros tenemos muchos problemas en materia de copropiedad vecinales al interior de Macul, porque hay muchos edificios. Claro. Esa es la realidad física nuestra. O sea, por ejemplo, en Paine, la Unidad de Justicia Vecinal, allá, de copropiedad no tienen casi ninguno, porque creo que hay un edificio, por ejemplo. Entonces, pero para la comuna de Macul es una realidad bastante cierta, y yo creo que de las 4 unidades esta es la unidad donde más edificios hay, donde más problemas de copropiedad, por lo tanto, existen. Entonces también lo que nos ha tocado hacer, y que yo creo que eso ha sido iniciativa bastante nuestra, comunidad, un poco hacer difusión respecto de en qué consiste la ley de copropiedad. Por ejemplo, entonces yo creo que son distintas aristas de una misma entidad, como nosotros la Unidad de Justicia Vecinal, que claro, resuelve conflictos, pero a la vez actuamos como asesores, ¿te fijas o no? Entonces ayudamos a la comunidad de cierta forma, y a estos dirigentes, a estos presidentes de comité de administración, por ejemplo, un poco ilustrándolos respecto de qué es lo que se permite, qué es lo que está bien desde el punto de vista legal, de entender algo que no entienden hasta ese momento, pese a que están en un cargo en donde deberían saberlo. Entonces, si no hay entidades que cooperen en esa labor, un camino bastante difícil, esas personas no tienen otras opciones, ¿te fijas? Entonces, nosotros hemos tratado de hacer eso por una cosa como de iniciativa nuestra. Entonces, hemos ido a ciertos comités de administración de copropiedades y les hemos dado una charla de qué es lo que es la ley, qué se puede hacer, qué son los gastos comunes, qué se puede cobrar, qué no, qué está permitido. Entonces, a ellos los ilustro un poco de cómo están haciendo su tarea. Entonces, eso yo creo que es un poco más prevención. ¿Te fijas? Previenes un poco los conflictos educando. Claro, le vas entregando esa herramienta. Yo te insisto que yo he hecho mucho de menos ese ramo. Creo que le haría muy bien a toda la gente. Sí, no, yo también. Nos van quedando algunos minutos. Me gustaría que nos fuéramos un poco más como a lo que ha sido tu experiencia profesional desde lo personal. Así como es un estudio, ¿verdad? Práctico, en cierta medida es una experiencia novedosa para ti también. Es una experiencia piloto. Pero es piloto también para ti, sí. ¿cierto? Como abogado. Bueno, claro, como... porque nosotros empezamos todos juntos con algo en que nadie tenía experiencia, entonces, porque fuimos capacitados todos juntos. Exactamente. O sea. Entonces me gustaría que me hablaras un poco cómo ha sido, desde el punto de vista más personal, a pesar de que obviamente es muy profesional, pero más personal, esta instancia nueva. ¿Te ha servido? ¿Ha sido útil para ti? Para mí ha sido súper enriquecedor. O sea, así de simple. Encuentro que cuando tú ves que a través tuyo, y a mí me pasa porque yo soy directamente uno de los entes que soluciona conflictos como juez, entonces ver que yo puedo dar la opción de que esas personas resuelvan un problema, aun cuando lo mío no es tanto recomponer vínculos, sí me ha ocurrido. Entonces me doy cuenta que la justicia vecinal, como está concebida, como están concebidas estas puertas, por muy directiva que sean, que la mía es la más directiva de todas, aún así tienen una cercanía y una calidez y un concepto distinto de lo que lo tiene la justicia ordinaria, simplemente. Entonces, eso sí para mí ha sido enriquecedor. El darme cuenta que a pesar de que es un juicio, las personas entienden que pierden por una razón de peso, digamos, y que eso no es óbice para que puedan mantener una relación posterior con sus vecinos. Eso me parece a mí muy gratificante. Y otra pregunta a propósito de lo personal profesional, digamos, dándole como un poco el tono de lo personal a la pregunta y a lo que tú me puedes responder. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con gente en un proyecto donde obviamente para que estén estas personas tienen más o menos la misma idea, lo que tú me decías bien al principio, ¿no? Que un poco la vocación. La vocación sí, social, claro. ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con un equipo de gente que se forma de cero, o sea, que llega de cero, pero todos con la misma intención, supongo? Claro. ¿Cómo ha resultado? Bueno, es un equipo multidisciplinario, pero yo creo que fue gente elegida muy bien, ¿eh? Porque todos tenemos experiencia previa, un poco relacionada a la materia, en nuestras áreas, obviamente, pero todos nos desempeñamos como bastante bien en los roles que tenemos. Pero sí es bastante gratificante trabajar con otras disciplinas, porque tú te vas nutriendo de otras carreras, de otras áreas en las que tú no tienes experticia, en las que tú no conoces y te vas apoyando. Y apoyarse en ellos muchas veces, bueno, vemos abogados, asistente social, psicólogo, entonces es una cosa bastante complementaria. Y ¿Cómo se da el ambiente? Yo quiero que vayamos más a la cosa. Es rico, imagínate trabajar con gente que no es... Todos los abogados tienen ciertos patrones comunes, me imagino que los psicólogos también, pero júntalos a todos y sea una cosa como muy, muy distinta, es agradable, a mí me gusta trabajar en equipos multidisciplinarios. Creo que uno aprende más, aprende de todo. O sea, no solamente ha sido útil de los demás, sacas de los demás. No ha sido solamente útil para la comunidad, que lo ha sido y mucho. No, yo siento que para mí también ha sido útil para ustedes sin y para duda. ti. ¿Sí? Sí, es un aprendizaje súper grande y además a mí
me llevó a que ahora estoy cursando justamente un magíster en arbitraje, porque en realidad el tema del arbitraje es súper apasionante, es muy interesante. Entonces, a raíz de esto, yo siempre he litigado, o sea, he litigado en algunas ocasiones en sede arbitral, pero como abogado, digamos, Claro. no como juez. Entonces, estar en la otra posición es bastante distinto y creí que quería ahondar más en el tema y me gusta mucho. Y en particular esto de que tú puedas a veces alejarte, como decías tú, de tus palabras textuales, tú, alejarte de la ley para... Aplicar una decisión más justa al caso para ser puntual. justa, claro. Sí, ¿Cómo es peligroso no, eso. no, pero ¿cómo ha sido para ti la experiencia? No, no. Ha ¿Cómo ha sido para ti la sido, experiencia? Esto de que tú puedas moverte. más complicada que si yo pudiese simplemente tomar la ley y fallar conforme a lo que dice el código, por ejemplo. Ha sido más complicado. Porque yo creo que cuando uno falla en equidad, tú introduces en esa solución muchas cosas más íntimas, tus principios, tus valores, que es justo para ti, Claro, quizá no es esa es lo la mismo pregunta. que es justo para otra persona. Entonces, Esa es la pregunta. tú plasmas en tu decisión ¿Qué lo te que pasó a para ti con ti. eso? Entonces, Que tus bueno, he decisiones a veces sean tratado de personalizadas, hacer, decirlo de claro, alguna manera. absolutamente, he tratado de hacer un trabajo más profundo en el sentido de objetivizar un poco la decisión, aunque digamos, a veces es muy difícil porque, como te digo, equidad pasa por lo que yo soy, digamos, que es justo para mí si la Sí, decisión la estoy imponiendo yo. eso significa que tienes que pensar, o has tenido que repensar cuáles son tus valores, tus principios, tu idea de comunidad, de vivir en sociedad. Sí, claro que sí, Lo has tenido que porque revisar, supongo, ¿no? yo he tenido, claro, lo he recogido muchas veces de las mismas partes, es decir, tratar de ponerme en su lugar de cómo sería para ellos una noción de justicia más aplicable, digamos, porque puede que no sea lo mismo que para mí. Entonces es un trabajo bastante profundo, interno. Sí. Sí. Te lo pregunto porque yo tengo la impresión, por los capítulos que llevamos ya, es que esto de estar centrado justamente en la búsqueda de solución, una búsqueda de solución para la gente, te obliga a esto mismo, ¿no? De una manera u otra, quizás no te obliga, sino que favorece, mucho mejor dicho. Favorece, Obligarse, ¿no? sí, no, suena feo. De una manera u otra Pues sí. favorece el desarrollo personal, sea por el lado cívico, o sea por el lado, en este Claro. caso tuyo, que tienes que hacer una revisión de tu filosofía, de tus valores, qué sé yo. Claro. Pero está poniendo las cosas de tal manera que la gente se ve en una circunstancia de tener que hacer un esfuerzo para revisar cosas que no son materiales, que no son tangibles, ¿no? Sí, claro. Sino que tienen que ver con, por ejemplo, el ánimo que tienes con tu vecino, qué entiendes por vecindad, o lo que tú decías recién, qué entiendes tú por justo. Claro. Entonces me parece que es una instancia que además Sí. permite el desarrollo personal. Y eso Sí. me parece fantástico. Yo que No, soy por psicólogo y supuesto. trabajo en eso, obviamente me parece fantástico como A mí instancia. también me parece una instancia fantástica y creo que ha sido súper nutritiva. Para mí lo ha sido. Qué bueno, Personalmente, sí, sin duda. qué bueno. Te queremos dar las gracias. No, gracias terminar, a ti. por compartir tu experiencia. También te queremos dar las gracias a nombre de la sociedad en general por el rol que está cumpliendo. No, te lo digo en serio, Sí, porque yo creo que es algo aunque muy sea piloto, positivo. aunque sea un estudio práctico, yo creo que esto sí o sí se va a implementar por el resultado positivo que tiene tanto para unos como para otros, tanto para la gente como para ustedes, digamos. Bueno, al menos este año, 2012, se mantiene el proyecto tal como está. Ya. No se va a extender a otras comunas ni a otras zonas de Chile, pero tiene fin hasta el 2012. Yo creo que en ese momento es que se va a evaluar si continúa, si se incluyen otras comunas o si en definitiva queda, digamos, en un estudio práctico. No, ojalá que no sea así, que se extienda y que se Yo aplique apuesto a que sí, ojalá. porque es Yo algo también. necesario. Nosotros en el programa de radio, del cual tú formaste parte en alguna oportunidad, tenemos, o yo tengo un eslogan ahí, que es ¿Cuál es ser tu bueno eslogan? hace bien. Ah, Y yo creo que esto es parte justamente de la idea de la bondad, ¿no? En el sentido de tratar de estar bien con alguien y de ser un factor de beneficio. yo le para el otro. agregaré que ser bueno te hace sentir bien. Claro, sí, así como, Yo creo, porque andas la como bebida- feliz por la vida, nos claro. podría auspiciar una agua mineral. No, de verdad. Podríamos inventar una. No, de verdad. Sí, claro. Te hace sentir Y le bien. hace bien a todo el mundo. Si tú sales de tu casa contento, yo creo que enfrentas la vida, el día, todo lo demás que viene. Sin duda. De otra Estoy pensando en estas personas de 20, 25 años, que después de 25 años, al día siguiente llegan y es como que se le hubiese iluminado el pasaje, para decirte, ¿no? Y desapareció esta tensión Sí. que tuvieron que cargar de un día, casi de un día para otro. Debe ser fantástico. Enfrentas Sin la duda. vida de otra forma, con más alegría. Bueno, nuevamente te doy las gracias por participar y por tus testimonios, por tus palabras y bueno, suerte y que efectivamente esto se implemente en todo el país. Bueno, muchas gracias a ti y nada, pues gracias por invitarme. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo en el que hemos revisado
la puerta de salida del arbitraje con nuestra querida jueza arbitrador María Francisca Buitano. Queremos finalmente darle las gracias a quienes han hecho posible que lleguemos a todos ustedes. En primer lugar, queremos agradecer al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y en particular al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social 2011, también a la Corporación Lumen, a Cristian Periales y a Cristian Salinas, que son los técnicos que nos permiten grabar este programa. Nos veremos próximamente en un nuevo capítulo donde estaremos revisando una nueva puerta de la Unidad de Justicia Vecinal de Macul.